Bienvenidos, estimados alumnos. Nos encontramos en la Teleeducación para el Desarrollo de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas. Bien, la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos tiene entre sus cursos el Derecho Procesal Constitucional, del cual nos vamos a abocar una de las partes que constituyen este curso y nos abocaremos al tema cuarto del curso de los procesos de garantías constitucionales en el Perú. De ello vamos a profundizar y vamos a conversar. Fíjense, las garantías constitucionales en el Perú están comprendidas dentro de lo que es un conjunto de acciones que permiten realizar el respeto que se debe tener entre todos los miembros de una sociedad. Y la garantía, el conjunto de estas garantías están reglamentadas en nuestra Constitución Política de 1993. Y el contenido de los tipos de garantías se sustenta en lo que es el proceso de habeas corpus, también tenemos el proceso de amparo, el proceso de habeas data, que es nuestro tema central, el proceso de cumplimiento, la acción popular, también tenemos el proceso de inconstitucionalidad de las leyes y por último tenemos los procesos de conflictos competenciales. Bien, empezaremos con el tema relacionado con el habeas data. Y dentro del habeas data está el tema, lo que es la protección de datos personales. Pero para que empezar este tema, iniciaremos con una interrogante. Y la interrogante es ¿por qué existe un derecho de protección de datos personales? Lo vamos a ver en este momento. Porque verdaderamente en nuestra Constitución existe el derecho a la intimidad. Esa intimidad que puede ser una intimidad abierta o una intimidad cerrada. Pero el derecho en que consiste la intimidad está relacionada con que toda persona tiene el derecho de que su información personal, ella tenga el control en cuanto a la circulación de estas informaciones y que no se emita al libre albedrío tocar información que puede ser utilizada para otros fines y sobre todo que perjudicando su integridad íntima de la persona. Para eso el derecho a la intimidad tiene tres partes. Lo hemos dividido en tres partes para un mejor comprendimiento de este tema. Tenemos el derecho a la libertad informática, donde acá se pide que las personas tienen el derecho a que la información guardada en situaciones en los medios informáticos, ella tiene que tener el conocimiento y tiene que tener también la autorización para que se pueda manifestar esa información. Si no, no puede ser tocada esa información, ni siquiera transmitida a terceros. El otro lado del derecho a la intimidad es el derecho a la autodeterminación. ¿Qué significa esto? A la autodeterminación informática. Significa que la persona tiene el derecho de decir qué información va a ser utilizada y qué información no, es decir, de acuerdo a su conveniencia. El tercer elemento constituyente del derecho a la intimidad está el derecho a la protección de datos personales. Y esta información de datos personales nos conlleva a que la persona debe tener el control de toda la información que le atañe a su persona. Como ustedes han podido apreciar, la protección de los datos es muy importante porque muchas veces se ha vulnerado y se ha emitido información que verdaderamente ha perjudicado a las personas. Para eso está nuestra Constitución y para eso está esta acción del habeas data que lo vamos a ver en algunos momentos. ¿Qué significan los datos personales? El dato personal en principio viene a ser toda la información que
está relacionada con la persona, que identifica a la persona, pero la persona física, ¿no? Además que esa información, ¿no?, está relacionada o la identifica la persona, ¿no? Entre los datos personales nosotros podemos apreciar, puede ser, ¿no?, el tipo de información sobre lo que es su DNI, sobre lo que es su vida afectiva, sobre lo que es su correo personal, el número, el IP, que es muy importante en cuanto al cuidado de esa información, a su ideología, a su religión, ¿no?, inclusive también al patrimonio que tiene cada persona, al domicilio, que es tan importante, al número telefónico, entre otros, ¿no? El derecho a la protección de los datos personales, ¿no?, ese es un derecho innato en las personas, pero que está reglamentado en nuestra Constitución, ¿no? El derecho, por ejemplo, el derecho a la protección de datos personales, cuando se dice derecho a ser informado sobre el motivo de la recolección de datos, significa que la persona tiene que saber por qué razón se están recolectando los datos. Es más, tiene que conocer para qué o cuál es su fin de esa recolección de los datos, ¿no? El otro lado del derecho a la protección de los datos personales está supeditado a que la persona debe conocer la información relativa a sí misma, pero lo que va a ir en cada base de datos, ¿no? Igualmente, el derecho que tienen las personas cuando se ha otorgado la información y esta ha sido mal utilizada, tiene el derecho de ser modificada, corregida y hasta en algún momento eliminada, ¿no? Igualmente, el otro tramo del derecho a la protección de los datos personales está el derecho a la autorización. La persona tiene que autorizar para que se pueda existir el intercambio de datos. O sea, no puede trabajarse libremente una información que pertenece a una persona o individuo. Pero para eso, para que se cumpla todos esos conjuntos de derechos, ¿no?, está una acción. Esta acción que está constituida y que la recoge nuestra Constitución Política, ¿no?, del año 1993, que es nuestra Constitución, la ley de leyes, ¿no?, nuestra Constitución peruana, en su artículo 200, ¿no?, acoge el proceso de habeas data. Vamos a ver de qué se trata el proceso de habeas data. El proceso de habeas data es una acción que le permite, ¿no?, a las personas utilizarlas en los casos, fíjense, en los casos que tienen las personas a solicitar y a obtener información a las entidades públicas o privadas. Pero que estas entidades públicas o privadas, ¿no?, deben saber que la información que le van a dar a quien lo solicita debe ser información que no afecte su integridad personal ni tampoco de sus familiares, ¿no? Porque ello, lo que trata el habeas data, trata de proteger, ¿no?, lo que es el honor de las personas, ¿no? Y también el proceso de habeas data, esta acción también permite garantizar, tamizar esa información, ¿no?, que existe en forma computarizada o no, ¿no?, pero que esta información no sea tratada con simpleza, sino que sea tratada de acuerdo a los requerimientos de la persona. No puede entregarse la información completa cuando esta va a afectar a la persona en sí, ¿no? Bien, sabemos que nuestra Constitución Política, ¿no?, en su artículo 2 y en los incisos 5 y 6 habla justamente de esta protección, ¿no?
en que nos dice que las personas pueden solicitar información a las entidades tanto públicas y privadas, pero que éstas, para poderlas alcanzar, para poderlas obtener, deben esperar el plazo de ley y también tienen que pagar por esa información. O sea, cualquier persona puede pedir una información de una determinada persona, pero está sujeta a un pago, ¿no? Y también a la espera legal. Igualmente, porque estos derechos están protegidos en nuestra Constitución. Igualmente, en el inciso 6, ¿no? Nos dice también que la información a ser emitida, ¿no? El inciso 6 nos dice que la información a ser emitida y que estén en los medios informáticos de estas entidades públicas o privadas, ¿no? No deben perjudicar la intimidad de la persona, ni siquiera sus familiares. Eso lo dice el artículo 2 en el inciso 6 de nuestra Constitución. Bien, veamos ahora en nuestra conversación sobre lo que es el proceso de habeas data, ¿no? Que es la acción que se suscita en primera instancia, ¿no? Esta habeas data actúa a solicitud, ¿no? Porque una persona, un funcionario, ¿no? Ha vulnerado estos derechos, ¿no? Ha transgredido la norma, ha mal utilizado la información personal íntima de cada persona. Entonces, cuando sucede esos casos, el habeas data ingresa como una acción de resguardo, de respaldo y de hacer cumplir el respeto que se debe tener entre las personas. Entonces, una vez que ya se ha vulnerado ese derecho, el siguiente paso es presentarlo a un juez civil. Este juez civil nos indica que la persona quien solicita que se respeten sus derechos, ¿no? Va a tener que realizar poner un abogado, ¿no? Pagar los derechos de un abogado hasta que le remitan la resolución de admisión de este proceso, ¿no? Y finalmente, dentro del proceso de habeas data, en forma resumida, ¿no? Tiene que esperar la persona a que, siendo esta una garantía, tiene que esperar el tiempo prudencial para poder tener una resolución definitiva, ¿no? Estos son los pasos en forma muy sucinta de lo que es el proceso de habeas data. El proceso de habeas data, la parte de ejecución lo tiene el Código Procesal, ¿no? Constitucional. Este Código Procesal Constitucional tiene dos aspectos. El primero es que se encarga de regular el compendio de las garantías constitucionales que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y que estas garantías ya sabemos que están en el artículo 200 de la Constitución Política del Estado de 1993. Muy bien, regula en el sentido de que nos indica cada una de ellas cómo debe de actuar en el momento que se vulneran los derechos y sobre todo los derechos fundamentales, ¿no? La otra parte del Código Procesal Constitucional se refiere a que este Código Procesal Constitucional dice que el fin supremo es la supremacía, ¿no? De la Constitución política. Es decir, que nuestra Constitución está en el primer nivel. Y luego después, ¿no? Luego después dice que se debe respetar los derechos fundamentales o los derechos llamados constitucionales. ¿Ven qué importante es conocer lo que indica el Código Procesal Constitucional? Muy bien, hemos llegado a determinar que no tan solo el tratamiento de la información personal se encuentra en la Constitución política y en el derecho procesal constitucional, sino que también abarca otra parte de la legislación, como por ejemplo tenemos el Código Penal peruano, ¿no? En los casos que actúa cuando ya se cometió, se vulneró este derecho. Igualmente, la ley orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, lo que es la RENIEC,
¿no? En igual forma, otra norma que también respalda este derecho es la Ley General de Personas con Discapacidad. También tenemos, entre otra legislación, tenemos el Código de Ejecución Penal y finalmente la ley que regula las centrales privadas de información de riesgo y de información al titular de la información, ¿no? Muy bien. Como conclusión de esta conversación sobre este tema tan importante, ¿no? En la formación del maestrista, ¿no? En Derecho Procesal Constitucional, ¿no? Y Derechos Humanos, ¿no? Tenemos que lo que indica este tema es que se valore todo el conjunto de las garantías constitucionales, ¿no? El conjunto que nuestro país a través de su ley de leyes lo contempla como tal. Por lo tanto, todos debemos de conocerlo y respetarlo. Muy bien, estimados alumnos, ¿no? Deben ustedes preparar las actividades, la entrega del trabajo y las actividades de su trabajo de investigación. Muy bien, muchas gracias y espero haber contribuido en algo sobre este tema. Gracias.